Buenos días a las personas que se van uniendo a este espacio. Feliz inicio de semana. ¿Cómo han estado? Les invito que, si este tema les interesa, pues se queden en este live. Vamos a estar compartiendo, hablando un poco les voy a contar 5 razones de por qué sus hijos no se concentran, qué hay detrás de todo eso. Y esto va a ser revelador porque muchos papás me escriben y me cuentan: mi hijo no se concentra, mi hijo en el colegio no hace las actividades, se queda atrasado. Entonces hoy por eso traje este tema donde les voy a estar compartiendo qué pasa, qué hacer, qué podemos hacer nosotros ante esta situación. Entonces voy a esperar que se conecten un poquito más de personas para que arranquemos, porque la información que les traigo va a estar muy buena de principio a fin. Pues yo sé que van a ir pasando personas por este espacio, sin embargo no me gustaría pues que se lo perdieran desde el inicio, pero de todas formas todos los lunes yo subo este contenido al YouTube. Este live que yo hago de todos los lunes lo subo a YouTube para que las personas que de pronto no pudieron estar, porque entiendo que un lunes a las 10 de la mañana hay muchas personas que no tienen el espacio, están laborando, y como sé que es súper valioso esto, porque sé que es uno de los desafíos y de los dolores más comunes en las familias, pues cuando terminemos el live lo descargo y directamente se va para YouTube para las personas que necesiten verlo. Cuéntenme cómo están, cómo van, son nuevos por aquí. Si eres nuevo en esta cuenta, me presento. Si no me conoces, yo soy Julie Ibargüen, soy psicóloga infantil, llevo aproximadamente 8 años trabajando con la infancia. Anteriormente trabajaba como docente de preescolar, conozco muy bien el contexto educativo, especialmente de la primera infancia, o sea, el preescolar. Con la primaria también trabajé, pero refuerzos. Y actualmente estoy trabajando como psicóloga, acompañando a las familias en su crianza, que entiendan la conducta, el desarrollo de sus hijos y cómo acompañarlos de una manera asertiva, cuidando así su salud mental y emocional. Y también estoy realizando mi maestría en intervención psicológica en el desarrollo y la educación. Ya pues estoy como terminándolo, por decirlo así, el otro año, sí, con la ayuda de Dios. Entonces nada, sigo en este camino de conocer y aprender sobre el desarrollo infantil, y pues tampoco me desligué del contexto educativo. Entonces mi maestría tiene que ver con las dos, con el desarrollo y con la educación. Conozco muy bien los contextos educativos porque he estado en ellos, y también por lo que me escriben los papás. Me doy cuenta que esto es uno de los retos de los padres. Cuando yo hago live, muchos papás me dicen: mi hijo no se concentra, está teniendo dificultades en el colegio, se queda atrasado, no está haciendo las actividades, se pone a jugar. Y vamos a mirar realmente qué está pasando, si es tu hijo, porque normalmente creemos que el niño es el que está mal, ¿cierto? Que es el que está fallando. Pero vamos a revisar, en realidad qué puede estar pasando, qué ajustes y qué cosas podemos hacer nosotros para poder acompañar a nuestros niños en este aspecto. Escríbanme por ahí, envíenme un emoji cómo están, para que demos inicio a este espacio. La idea también es conectar con ustedes, y en el transcurso que yo voy compartiendo la información, tienen alguna duda, alguna pregunta, me la escriben por aquí. Bueno, ya me estaba preocupando de pronto de que no fuera a dejar enviar comentarios, pero ya veo que Gaby envió un saludo. Buenos días, Gaby, gracias por estar por aquí, espero que estés muy bien. Entonces, hola, buenos días, Jessica. Vamos a arrancar ya sin más preámbulos entonces el espacio de hoy. Como les decía, les voy a contar en este live 5 razones de por qué tu hijo quizás no se puede concentrar. No se puede concentrar en casa, ¿cierto? Quizás en los momentos, hola, buenos días, C, tiene una C ahí. En casa, en esos momentos de tareas, a veces pueden ser, buenos días, Migdi. Los momentos de tareas
Pueden ser esos momentos de reto, esos momentos de luchas de poder, ¿cierto? Es complejo, es difícil hacer tareas con tu hijo. O en el colegio, de pronto la docente te ha dicho, no se concentra, se queda atrasado, no copia. Y muchos papás me dicen, digo, bueno, revisemos varias cosas, y esto también lo hacemos en mi asesoría. Y en mis asesorías las familias que empiezan procesos conmigo, y uno de los retos, los desafíos de los niños es concentrarse en el entorno escolar, que hacemos un trabajo de la mano con la institución educativa, ¿sí? Donde yo pido como un reporte escolar y luego me reúno con los docentes de manera virtual para poder mirar qué ajustes podemos hacer en pro de ayudar al niño a desarrollar estas habilidades. Porque no se trata de que yo voy a etiquetar al niño y que él es así y que no hace esto y me voy a enfocar en lo que no hace. Yo como docente, como familia, mi tarea es ayudarle a que pueda desarrollar esa habilidad que necesita, en este caso la habilidad cognitiva de concentrarse, que ahora les voy a contar para que ustedes tengan claridad y cambien la mirada de la capacidad que tiene un niño o cuánto tiempo un niño se puede concentrar. Todo eso lo vamos a ver hoy. Noirovis, necesito una cita contigo. Claro, me puedes escribir al WhatsApp. Afrocol, igual me puedes escribir al WhatsApp. Aquí estoy, lo tengo en el link de mi perfil. Les cuento rápidamente, las asesorías con las familias, con los padres, las hago de manera online. Si es necesario hacer una intervención o un proceso con el niño, ya trabajo presencial con el niño. Es decir, con los papás siempre me veo online, para que también pues tengan espacio, como desde su casa o desde el lugar que se puedan conectar, pero con los niños sí es presencial. Si ustedes entran a mi TikTok, ahí pueden ver, retomé este fin de semana las sesiones con niños porque lo tenía pausado, organizando ciertas cosas. Ya la retomamos y ustedes pueden ver más o menos de qué manera yo trabajo con los niños presencialmente. Bueno, arranquemos. Uno de los motivos, familias, por los que sus hijos se les dificulta concentrarse en las actividades, especialmente en las tareas o en las tareas del colegio, es porque la atención sostenida y la capacidad de concentración dependen principalmente de la corteza prefrontal. Y yo siempre les muestro este cerebrito por aquí. Recuerden que el cerebro de un niño está en construcción. En esta parte de aquí adelante se encuentran las funciones ejecutivas, y entre esas está la atención sostenida y la capacidad para concentrarse. Y yo sé que algunos ya saben aquí que esta parte se demora aproximadamente hasta los 25 años en desarrollarse. Quiere decir que su corteza prefrontal está en obra negra, ¿sí? Por decirlo de una manera más coloquial, ¿sí? Y esta zona es como el director de la orquesta. ¿Qué hace esta zona? Organiza, regula impulsos, mantiene el foco en lo importante. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestros niños mantengan el foco. Pero como esta parte está todavía inmadura, no es así como nosotros quisiéramos, que dure 40 minutos enfocado en una actividad. Para el niño, para el cerebro del niño, eso es muy difícil, porque todavía necesita seguir desarrollándose incluso ni nosotros los adultos duramos tanto tiempo concentrados en una actividad. Y esto no tiene que ver con que el niño sea perezoso, no se quiera concentrar. Tiene que ver con su cerebro en desarrollo. Ese es el primer punto, ¿cierto? Entonces está la parte que regula impulsos, que mantiene el foco en lo importante y que ayuda al niño entonces a poder cumplir con ese objetivo o esa tarea. ¿Listo? Pero aquí está la clave. ¿Cuál es la clave? Que la corteza prefrontal se toma un buen tiempito en desarrollarse o en madurar. ¿Qué significa esto? Que para el adulto parece falta de voluntad, parece que es perezoso, parece que es desinterés, y entiendo que esto como familia los frustra. Los papás se les dificulta mucho acompañar a los niños en su proceso de hacer las tareas,
pero cuando entendemos muchas cosas de las que les voy a explicar hoy, créanme que va a ser muchísimo más llevadero. Por ahí ya me están escribiendo al WhatsApp. Miren que ya me están escribiendo varios casos de rendimiento escolar y demás. Además de que esto del rendimiento escolar también puede ser emocional. Eso es lo que revisamos en mis asesorías. Hoy les estoy contando por qué se les dificulta concentrarse. Entonces sé que para los papás a veces es un reto, pero si entendemos un poquito todo esto que les voy a explicar hoy y cómo lo pueden abordar en casa, yo se los prometo que va a ser mucho más llevadero si ustedes lo aplican. La idea es empezar a cambiar la mirada. Entonces no es que el niño sea perezoso, falta de voluntad o desinterés. En realidad muchas veces es su cerebro inmaduro en desarrollo. ¿Ok? Entonces ese es el primer punto. Y un ejemplo de eso es, imagínate pedirle a un niño de 5 años que se siente 40 minutos a hacer tareas. Un niño de 5 años haciendo tareas 40 minutos. Ustedes duran 40 minutos sentados haciendo algo en específico en un cuaderno, en una hoja con papel. Algunos podrán decir sí, porque ya han desarrollado esta habilidad de tanto que practican. Por ejemplo, si les gusta leer. Algunos dirán no. Por ejemplo, yo les digo, yo no puedo estar 40 minutos solo enfocada en una actividad a los 40 minutos. Yo me pongo a leer y tengo que dejar el celular lejos, que ahora también les voy a hablar de los estímulos distractores. Tengo que dejar el celular lejos porque entonces empiezo a, quien me habrá escrito, voy a mirar, voy a abrir un momentico aquí, la red está. Entonces yo tengo que dejar el celular lejos para concentrarme en leer. Y a cada momento pues llega como de, bueno, pensamientos, muchos pensamientos, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y me empiezo también a distraer de la lectura. Entonces 40 minutos solo enfocada en la lectura, a mí siendo adulta también se me dificulta un poco. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a un niño de 5 años, 5, 6, 7 años, los niños de preescolar, los niños de primaria, cómo le vamos a pedir a un niño en esas edades que esté 40 minutos sentado resolviendo una actividad o una tarea? Eso se llama sobreexigencia, porque su cerebro todavía no está preparado para todo eso. Como les digo, a nosotros también se nos dificulta, que se supone nuestro cerebro ya está lo suficientemente madura ahora en un niño, ¿sí? Entonces el niño no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque su cerebro solo puede concentrarse de 5 a 10 minutos. El cerebro de un niño de 5 años solo puede concentrarse de 5 a 10 minutos seguidos en una actividad que no sea motivante para él o para ella. Y normalmente las actividades de cuadernos, de hojas, las actividades académicas muchas veces no son tan motivantes para nuestros niños. Y ahora vamos a ir mirando por qué. Es como si quisieras que un niño de 1 año corriera una maratón. Imagínense en este ejemplo que tiene todo que ver. Un niño de 1 año corriendo una maratón. Ahí podemos entender que no es falta de ganas, es que aún no tiene la musculatura, su parte motora no está lo suficientemente desarrollada para este tipo de tareas o para este tipo de actividades. ¿Sí? Igual pasa con el cerebro del niño, necesita tiempo y entrenamiento. Tengamos presente esta palabra entrenamiento. ¿Para qué? Para fortalecer su atención, que se encuentra en esta parte del cerebro. ¿Ok? ¿Cómo entonces lo podemos manejar? Ya lo vamos a ver, pero antes les voy a decir cuánto tiempo más o menos duran los niños concentrados o con el foco en una actividad. Si tiene de 4 a 5 años, dura de 5 a 10 minutos de atención en actividades dirigidas. Dirigidas se refiere a las actividades como las tareas, las actividades en el aula de clase, porque obviamente en el juego ellos pueden durar la hora que sea, porque no es una actividad dirigida y porque es su momento de placer, o sea, algo que les gusta y les encanta hacer. Pero cuando es una actividad dirigida como las tareas, como las actividades en el aula de clase, un niño de 4 a 5 años puede durar de 5 a 10 minutos con una atención sostenida. Un niño de 6 a 7 años puede durar de 10 a 5 minutos.
con una atención sostenida. Imagínense, de 6 a 7 años, de 10 a 15 minutos. Y pretendemos que duren 1 hora, ¿sí? Un niño de 8 a 10 años puede durar 20 minutos aproximadamente, ¿sí? Si ustedes como papás esperan más de eso, créanme que se van a frustrar. Y los niños también. Entonces vienen las luchas de poder, vienen esos momentos de conflicto tensionantes al momento de hacer tareas, donde papá grita, donde el niño llora y el niño no aprende. ¿Por qué? Porque su cerebro en ese momento está generando la hormona de cortisol que afecta las conexiones neuronales y no permite generar un aprendizaje significativo. Y muchas veces, ¿qué hacemos? En medio del llanto, obligamos al niño que escriba, que coloree o que haga la tarea. Créame que eso va a ser una mala experiencia para el cerebro del niño. El cerebro del niño va a asimilar todo lo que tiene que hacer en ese momento en medio del llanto como peligro. Y por eso vemos niños que llegan al colegio, no quieren escribir, no quieren colorear, porque han vivido unas experiencias donde su cerebro ha asimilado que eso es amenazante. Y cuando van a casa a hacer tareas, otra vez es lo mismo. Entonces el niño se desmotiva, que hoy en día está pasando mucho eso con los niños. No tiene motivación, hay que decirle que haga todo. ¿Cómo están manejando ustedes las tareas en casa? ¿Cómo está interviniendo el docente ante esa situación para que el niño vuelva a motivarse? Sí, yo sé que hay un trasfondo que puede ser emocional, pero también es yo adulto cómo lo abordo. Si hago que esto sea una experiencia segura y agradable para mi niño, o hago que sea una experiencia traumática y amenazante donde el cerebro del niño no quiera saber nada de esa experiencia de hacer tareas, porque el cerebro se quiere proteger. Y si para él hacer tareas es todo el tiempo gritos, golpes, que representa peligro para el cerebro, pues ¿qué va a querer hacer? Evitarlo, ¿sí? Entonces esa parte es importante. ¿Por qué? Cuando tu hijo se distrae fácilmente, no significa que no te escuche, porque a veces decimos que él pareciera que no me escuchara, ¿sí? No, tampoco quiere decir que sea desobediente. Vamos a empezar a quitar también esas etiquetas. No quiere decir que el niño sea desobediente. Significa que su cerebro aún está aprendiendo a sostener la atención. Lo que para ti es sencillo, para ti puede que sea la suma, ¿cierto? De una cifra, 2 más 5, puede que para ti sea sencillo, pero para el niño de pronto casi no. Para ti puede que sea sencillo hacer 10 sumas seguidas, pero para el niño todavía no, porque entendemos la diferencia entre el cerebro del adulto y el cerebro del niño. El cerebro del niño está en construcción. El cerebro del adulto se supone que ya de 25 años en adelante debería estar construido, es decir, maduro. No es lo mismo un cerebro desarrollado, porque a veces me dicen, ¿cómo así? Entonces un cerebro que no está maduro quiere decir que no está completo. No, el cerebro ya está completo en su estructura, pero a nivel de madurez todavía no, está generando conexiones neuronales, ¿sí? Para poder aprender muchísimas habilidades que aprendemos nosotros en la infancia, en la adolescencia e incluso en la adultez. El niño nace con su cerebro completo, pero su cerebro a nivel de desarrollo y de madurez está en un proceso, ¿ok? Entonces, para que tengamos muy claro eso. Lo que para ti es sencillo, como leer un correo 10 minutos, un libro 20, 30 minutos, para el niño es un esfuerzo enorme, porque su corteza prefrontal todavía está en obra negra, que era lo que les decía ahora. Segundo, causa de por qué tu hijo no se concentra. A las personas que me están escribiendo, yo les respondo cuando terminemos el live. Si tienen preguntas, las voy leyendo cada que termino un puntico, ¿listo? ¿Cómo puedo hacer que le coja amor a leer? Ya tiene 11 años. Ángela, primero es modelándolo,
yo siempre le digo a los papás, ustedes son el principal modelo de sus hijos. Primero, no sé si tú lo haces, modélalo, ¿sí? Que tu hijo también te vea a ti leyendo en lugar de solo estar en el celular. Empiecen a leer, vayan a una librería, miren libros que a tu niño le interese, porque uno empieza a tomarle gusto a la lectura cuando empieza a leer algo que le gusta, que le interesa. Vayan a una librería infantil a ver a tu niño qué libro, ¿sí? Vayan a comprar 1 o 2 libros que a tu niño le guste, le interese. Y esto no quiere decir que entonces yo le compre el libro y entonces que él empiece a leer solo. No, yo como papá tengo que empezar a involucrarme porque esto es una habilidad que el niño todavía no tiene. Entonces yo como adulto lo guío y le enseño. Empiezo a leer con él, ay, vení, miremos el libro, ay, mira estas imágenes que tiene, empiezo a leerlo con él, leerle en las noches antes de dormir un libro, un cuento, todo esto va motivando al niño a empezar a leer, ¿sí? Y así visiten como más frecuentemente librerías y el niño va, bueno, me gusta este libro, lo empieza a leer, le pregunto, ya cuando yo ya le he enseñado, le he modelado, ay, ¿qué tal estuvo el libro? ¿Hasta dónde te has leído? ¿Qué parte te ha gustado más? Todo este tipo de estrategias ayudan para que el niño le empiece a gustar la lectura, ¿sí? Pero lo principal es modelarlo e irlo incentivando a esto, como te digo, llevarlo a las librerías, mirar, observar, leer con él, todo esto va desarrollando esta habilidad de la lectura, que la tenemos muy poco, ¿cierto? Los niños no están leyendo y ahora con la cuestión de la tecnología, pues más complejo está la cosa. Si antes no leían, ahora más difícil es, ¿cierto? Segunda razón, voy a leer un momentico. Sí, Laura, a eso me dedico. Hago citas particulares, como dije, con los papás me veo de manera virtual, con los niños ya me veo presencial, si es necesario realizar intervención con el niño, porque no siempre es necesario ver al niño. A veces solo es falta de herramientas de los papás. Mi hijo tiene 8 años y le cuesta muchísimo leer. Aún lee en sílabas. Sí, está silábica la lectura. Nada, ustedes saben que la práctica, un dicho muy coloquial, la práctica hace el maestro, también como lo estamos abordando. Ellos, por ejemplo, a esa edad ya empiezan a leer todo lo que ven en la calle, entonces incentivarlo, mira ese letrero, ay, ¿qué dice ahí en ese letrero? Y empezarlo a hacer de manera más constante, pero que sea en un momento tranquilo para que el cerebro se sienta seguro y vaya diciendo, ah, bueno, esto está bien, esto es seguro, lo podemos seguir haciendo, no hace daño. ¿Sí? Pero si es un momento tensionante, el cerebro lo percibe como amenaza y empezar tú a leer con él y hacerlo más constante para que él vaya fluyendo en la lectura y lea más de corrido en lugar de silábico, ¿no? Porque con 8 años, no les voy a decir que con 8 años tiene que leer perfecto, porque tampoco se trata de eso, pero sí hay que seguirlo practicando para que vaya fluyendo en este aspecto. Es que a veces queremos que el niño ya con estas edades lea y a veces escuchamos adultos que no leen bien, o sea, no leen bien, entonces también no se trata de sobreexigir, si lo seguimos practicando el niño lo va a ir aprendiendo, es también como poder entender su desarrollo, poder darle tiempo, pero darle tiempo no quiere decir que no lo voy a exponer a esto, darle tiempo quiere decir que lo tomemos como un hábito y cada día leamos, practiquemos, así sean 10 minutos, créeme que es suficiente. Y si todos los días hacen este ejercicio, el niño va a empezar a leer de manera fluida. Para mí es difícil porque tiene 1 y 3 años y rompen los libros y no me prestan atención cuando les leo. Alison, entiendo lo que me dices. Hay libros para estas edades con un material resistente. Y para estas edades, pues claramente los libros, la mayor medida de lo posible que no tenga mucha letra, que sean más imágenes que letras, o incluso hay libros con solo imágenes, donde yo adulto, no traje los libros ahora, los tengo por allá en otro lado, donde yo adulto simplemente veo la imagen y le cuento al niño según lo que yo estoy viendo. Ay, mira, y aquí estaba el león con el tigre y luego se encontraron a la jirafa y se fueron juntos a mirar el lago, no sé, yo aquí estoy inventando.
y no tienes tú tampoco que pegarte al libro, sino que cuando tú le estás leyendo al niño, le pones ese tono como de suspenso, de sorpresa, y luego ¿qué habrá pasado? Vamos a mirar qué pasó, y eso atrapa a los niños. Pero si yo me pongo a leerles, si me pego en el libro y esto y lo otro, yo hice un club, una capacitación de club de lectura, y yo me pongo a leer, el niño pierde su foco. Y esto es un punto que voy a tocar ahora. Yo soy la que debo atrapar al niño, la atención del niño. Y esto lo hacemos de esta manera. Yo cuando les leo el libro a los niños les hago así. Y pasó esto y bajo la voz y la vuelvo y la subo. ¿Y qué creen que pasó después? ¿Y qué pasó con el tigre? Bueno, todo esto va teniendo a los niños como que, ¿sí me hago entender? Como una película de suspenso. Y para estas edades, como te decía, hay libros con material resistente. Puedes tener libros que son de plástico para que ellos como que se familiaricen, y puedes tener otros ubicados en un lugar donde ellos no los cojan, donde tú te sientes a leerles ese libro. ¿Sí me hago entender? O sea, es cuestión de no poner el foco en es que mi hijo hace esto y eso, aquello. No, bueno, ¿cómo yo adulto voy a solucionar eso? Entonces, Alison, ahí te estoy dando como unas estrategias para que lo manejes, ¿no? Mi hija tiene 14, aún no aprende a leer, se le olvidan las cosas aún. No sabemos su diagnóstico. Sí, hay que revisar también porque ya tiene 14 años. Ya es un signo de alarma, Nicole. No sé si ya empezaste un proceso de psicología. Yo normalmente, cuando son este tipo de casos, yo lo que hago es remitirlos también a neuropsicólogo para que se haga un proceso de evaluación. Mi niña tiene 4 años y TDAH diagnosticado. En situaciones sociales llora mucho y se tira al piso. Puede ser que estas situaciones sociales, este entorno social, sea amenazante para su cerebro, no se sienta segura, entonces se desregula. Por más que trato de hacer actividades para que mi hijo mejore la letra y nada me sirve, él tiene 9 años. No sé qué tipo de actividades haces, Angie Carpe. No sé si las actividades que haces son solamente en hoja, mesa, lápiz, porque créeme que la letra no se mejora de esa manera. Hay muchas otras actividades. Por ejemplo, un niño antes de agarrar un lápiz, ¿qué tiene que hacer? Tiene que apretar plastilina, tiene que rasgar papel, tiene que, por ejemplo, enroscar tapas. Todas son actividades previas a escribir, pero ¿qué hacemos de manera equivocada? Lo ponemos a que agarre un lápiz de inmediato. Otra cosa, yo les voy a sacar por aquí a mostrarle otra cosita a ustedes, porque la verdad no tenía preparado nada de material. Es que a un niño bueno, no me puso la edad, pero a un niño en preescolar no lo ponemos a usar este tipo de lápices. ¿Por qué? Porque este tipo de lápiz es muy delgado y el niño todavía no tiene una motricidad fina lo suficientemente afianzada para usar un lápiz tan delgado. Entonces, normalmente lo que se hace es usar lápiz gordos o colores gordos. Yo, por ejemplo, tengo aquí, estos son unos colores gordos. Para la etapa de preescolar, estos son los mejores que pueden usar sus niños, porque esto le va ayudando mucho con su motricidad fina, o ponerle también hay unos lápices que se les pueden poner unos ajustes, ¿cómo se llaman? Bueno, unas gomitas que hacen que sea como más gordo para que el niño lo pueda agarrar bien. Quizás el que no escriba bien tiene también que ver con que no hay un buen agarre, con que no tiene buena fuerza en su motricidad fina, porque no se le estimuló adecuadamente la motricidad fina, ¿sí? Entonces son muchos factores que incluyen. No se trata solo de que tiene que mejorar la letra todos los días poniéndole a escribir. No, hay otras actividades para fortalecer esa motricidad y que por ende pueda mejorar su letra. Mi hijo de 9 años todos los días se queda atrasado, no sé cómo puedo ayudarle. Yo sé que tú le debes ayudar, es importante, pero en amor, arte, ¿cómo le están ayudando en el entorno escolar? ¿Sí? Eso hay que revisarlo y vamos a seguir entonces con el live.
El segundo aspecto por el que tu hijo no se concentra es el exceso de estímulos. ¿Por qué el exceso de estímulos? Porque el cerebro del niño recibe información de todos los sentidos al mismo tiempo. El cerebro del niño recibe información auditiva, del tacto, del olfato, ¿cierto? De todos los sentidos al mismo tiempo. Pero todavía no sabe filtrar lo que es la información importante. Es decir, el momento de hacer la tarea, que para nosotros adultos es lo importante en ese momento. Pero resulta que el niño está recibiendo una cantidad de estímulos que no sabe cómo filtrarlos, ¿sí? La atención selectiva, esa capacidad de concentrarse en una sola cosa y apagar el resto. Eso no es tan sencillo para nuestros niños, por lo que no saben filtrar todos los estímulos, incluso para nosotros. Por ejemplo, yo estaba aquel día en un centro comercial y yo dije, bueno, voy a aprovechar y me pongo a editar un reel que voy a subir, pero ¿qué creen? Me demoré más de lo normal porque pasaban personas y todo esto, entonces todos esos estímulos me distraían y no podía tener mi atención solo en lo que estaba yo haciendo en ese momento, ¿sí? Depende de la corteza prefrontal la atención selectiva, que yo ya les expliqué qué pasa con la corteza prefrontal, ¿sí? Y pues sabemos que está inmadura, entonces que el niño tenga una atención selectiva, que el niño pueda decir, bueno, esto es lo realmente importante, en esto me tengo que enfocar. Para el niño es difícil, porque vienen muchos estímulos alrededor que él no sabe cómo gestionarlos, ¿sí? Entonces, si el ambiente está lleno de estímulos, el niño va a saltar de uno a otro, porque su cerebro no tiene un filtro para el ruido, por ejemplo, desarrollado, ¿ok? Vamos a mirar un ejemplo de esto. Si tú le pides a tu hijo que se ponga a hacer la tarea, porque muchas veces nosotros simplemente le decimos saque sus cuadernos y se pone a hacer la tarea, pero no le empezamos a hacer un acompañamiento porque creemos que es que son sus responsabilidades, él tiene que hacerlo solo, y si necesita una ayuda ahí me dice, pero resulta que al inicio él necesita que tú estés ahí ayudándole a desarrollar ese foco. Si tú las primeras veces le haces ese acompañamiento para entrenar y fortalecer su cerebro, posiblemente las próximas veces, porque de esto se trata, el niño ya lo va a empezar a hacer por sí solo. Que tú tengas que intervenir 1 o 2 veces, tiene duda, te pregunta, tú intervienes. Pero primero es importante acompañarlo. Y esto es lo que muchos papás a veces no hacen. Yo entiendo la dinámica familiar, que muchos papás, ambos salen de casa, tienen que trabajar. Ahora les voy a hablar de la rutina. Manejen una rutina y miren en qué momento puede ser apropiado para que ustedes puedan acompañar a sus hijos a hacer esas tareas y todo vaya fluyendo. Entonces, si tú le pides a tu hijo, gracias por las rositas, me gustaría, no soy de pedir esto, pero que le dieran, como dicen coloquialmente, tac tac a la pantalla para que este live llegue a muchas personas, porque sé y entiendo, y porque las familias me lo dicen, este es un reto para los hogares, ¿sí? Entonces, si le pides a tu hijo que haga la tarea en una mesa, mientras está el televisor prendido, alguien está hablando por teléfono, el hermanito está jugando cerca con carros, imagínate, ¿cómo pretendemos que el niño se concentre con todos estos estímulos? El papá está viendo televisión en la sala y el niño está sentado en el comedor. Mamá está en la cocina, pero el papá, además de estar viendo televisión, está hablando por teléfono. Y el niño pequeño jugando con carritos. ¿Cómo tu hijo se va a concentrar en eso con todos esos estímulos? O tú estás sentado con él y le empiezas, ay, concéntrese, no se ponga a mirar lo que está haciendo su hermano ahora. Créeme que para el niño, el cerebro del niño es complejo, porque todavía no sabe filtrar esos estímulos y la atención selectiva todavía está inmadura, porque están sus funciones ejecutivas que están en desarrollo. Entonces, su cerebro está en una feria de estímulos. Y dice, bueno, ¿a qué tengo que atender primero? Pues es más divertido para el niño lo que brilla o lo que suena que el cuaderno.
¿sí? Es más divertido el televisor donde está viendo las luces, el sonido, el movimiento de los carros del hermano, que un libro que tiene ceros estímulos que le llamen la atención. Un libro o una hoja plana, pues en este caso el cuaderno o la ficha que esté trabajando. Y este es el gran reto de las instituciones educativas, y es lograr que el niño se concentre en esa hoja, en ese papel, en ese tablero. Porque los niños hoy en día están pasando mucho tiempo en las pantallas que no deberíamos, y esto ustedes yo sé que ya lo saben porque en todos lados lo escuchamos, pero una cosa es saberlo, otra cosa es aplicarlo. ¿Qué pasa? Que la hoja no tiene los estímulos que tienen las pantallas: luz, sonido y movimiento. Estos estímulos atrapan el cerebro del niño. Y no es que el niño no lo pueda dejar, es que este sistema está diseñado para atrapar al niño. Y luego llega el niño y se enfrenta con una hoja que no tiene ni luz, ni sonido, ni movimiento. Esto lo dice la psiquiatra Marianne Stape, ¿cierto? No tiene ni luz, ni sonido, ni movimiento. ¿Qué va a pasar? Pues su cerebro le va a pedir algo que lo atrape, y esto no lo tiene, entonces no se va a enfocar en esto. Y por eso se escuchan hoy en día mucho los quejas, digámoslo así, de los docentes. El niño no se está concentrando. El niño se está quedando atrasado. Llego yo como papá, entonces ni siquiera hablo con él, abordo la situación, reviso cómo están las cosas en casa, sino que regaño al niño. Y esto en realidad no ayuda. Creemos que con el regaño, con el grito o el golpe, el niño ya se va a concentrar. Así no se entrena el cerebro para esta habilidad, ¿sí? Y bueno, también tiene mucho que ver cómo la abordan en el entorno escolar, que ya vamos a mirar un poquito de eso. Muchas veces los papás dicen: mi hijo no se concentra en las tareas, se queda atrasado, ¿cierto? Y cuando pregunto dónde las hacen, me dicen: ah, no, él las hace ahí en la sala, a veces hay el televisor prendido de fondo, hay música de fondo, y ahí está el punto, ¿cierto? No es que el niño no quiera, es que su cerebro está recibiendo tantos estímulos que no logra decidir en cuál enfocarse o cuál atender. Y lo más brillante o ruidoso gana sobre el lápiz y el cuaderno, que es lo que les acabé de decir hace un momento. ¿Qué podemos hacer entonces ante esto? Les voy a dar unas pequeñas herramientas. Primero, un ambiente libre de distracciones, ¿sí? Elige un rincón tranquilo de la casa para que el niño pueda estudiar. Elige un espacio que sea solo para que el niño pueda estudiar y concentrarse ahí, ¿sí? Sin pantallas encendidas, sin juguetes a la vista, sin estímulos en la mesa que lo puedan distraer. Que en la mesa solo esté el cuaderno, el lápiz o los materiales que el niño necesite usar. Y si hay hermanos pequeños, que estén haciendo su actividad o su juego en un espacio totalmente diferente, ¿sí? Yo les estoy dando estas herramientas, pero yo sé que ustedes van a decir, porque ustedes los papás siempre cuando uno les da una herramienta dicen: pero es que yo estoy sola, pero es que esto, pero entonces ¿cómo hago para ponerle cuidado al otro niño? Hay que ser también un poquito más creativos y enfocarnos en resolución de conflictos o de problemas. Y yo sé que todo el mundo no tiene esta habilidad, porque también es una actividad que se trabaja. Busquemos un espacio donde consideremos el chiquito esté seguro, que pueda jugar, y yo me enfoco entonces en el niño que necesita hacer la tarea, ¿sí? Si hay los dos cuidadores, mejor aún. Uno se encarga del chiquito y el otro se encarga del niño que tiene que hacer las tareas, ¿sí? Busquemos como las formas, yo sé que se puede hacer, ¿sí? Entonces, lo que está alrededor compite con la concentración. Entre más neutro sea el ambiente, más posibilidad tiene el niño de enfocarse. Por eso, desde neurociencias, disciplinas positivas y todo esto, recomiendan que el salón de clase no tenga tantas cosas pegadas y colgando. Eso distrae al niño. No se trata de decorar el salón para que se vea bonito, no. Hay que ambientarlo con visuales que sean necesarias, como la rutina visual, las normas de clase,
estas cosas así que sean necesarias para un orden, una estructura y ayudarle a los niños a desarrollar habilidades. Pero no se trata de colgar y pegar cantidad de cosas en el aula de clase. Entonces recomiendan, aunque sé que esto aquí en Colombia no pasa, un salón como en blanco. Por aquí no tengo imagen, pero es un salón como con todas las paredes blancas, el tablero, y esto hace que el niño no tenga estímulos que lo distraigan. Esa es una de las herramientas a nivel educativo que se debería usar, pero no se usa. Esto ya lo hacen en los países como Finlandia, donde están más avanzados en esta parte educativa y que entienden el desarrollo del niño. Porque la verdad, en el sistema educativo de Colombia pareciera que no entendiéramos el desarrollo y el cerebro del niño. Y por eso decimos, el niño es el malo, el niño esto, el niño lo otro. Y cuando entramos a revisar las herramientas de los adultos, no hay herramientas o no lo están abordando de manera adecuada a lo que es el cerebro del niño. Y por eso a veces me da como una frustración, como un bajón de nos falta demasiado a nivel educativo, ¿sí? Porque entonces los docentes le ponen la queja a los papás y los papás creen que las cosas es mal en su hijo. Porque entiendo, todos los papás no deben saber sobre pedagogía ni sobre neurociencias del desarrollo y está perfecto. Pero cuando a ti te pongan una queja sobre tu hijo, no lo regañes de inmediatamente, revisa. Colócate en el papel de detective, como yo le digo a las familias, ¿qué puede estar pasando? Y si necesitamos ayuda profesional, como los espacios de orientación que yo brindo, para que revisemos qué puede estar pasando, mejor aún, infórmate, ¿sí? Para que tú puedas tener también, porque ustedes tienen el derecho como papás, como familias, si aquí hay educadores, que no sé si lo haya porque a esta hora están en clase, pero también lo voy a subir porque es importante que los educadores vean este live. Si tú como papá entiendes, tú puedes decirle, docente, yo entiendo lo que tú me dices, pero yo necesito saber el niño en qué posición del salón, en qué lugar está ubicado. Cuénteme usted cómo está abordando las herramientas para que él pueda desarrollar esta habilidad, porque no se trata de castigarlo, sino ayudarle a, ¿sí? Dígame usted qué me recomienda, cómo lo puedo trabajar yo en casa, aunque no siempre da las mejores recomendaciones. Pero cuando tú como mamá, como papá te empoderas, créeme que vas a ayudar también a tu hijo a hacerlo. Si me hago entender, no se queden solo con lo que pronto el docente les dice o les pone la queja, sino indaguen y cómo lo podemos. Bueno, profe, dígame usted qué podemos hacer de la mano para que mi niño pueda lograr esto que tienen que lograr en el año escolar. O sea, ese debería ser el deber ser, ¿sí? Tercera razón por los cuales los niños no se concentran. Voy a mirar por aquí algunas cositas. Papás, definitivamente es la mejor información que pueden recibir. Ay, gracias, Isa. Muchas veces las profes quieren que el niño sea como un robot, literal. Aquí tampoco se trata de juzgar a las docentes, pero sí tenemos que ser realistas y falta más formación. ¿Sí? Más formación a las docentes, más acompañamiento por parte de la institución a las docentes para que tengan estas herramientas que yo también ahora les voy a dar, ¿cierto? Necesito ayuda. ¿Dónde estás ubicada? Yo estoy ubicada en Cali, atiendo de manera online a las familias, presencial a los niños. No logro que mi hijo se aprenda los números. Ayuda, tiene 6 años. Kim, ahora voy a dar un ejemplo sobre la cuestión de los números. Julie, es normal que a mi hijo de 6 años les guste mucho leer y le va muy bien, pero del tablero no copia. Sí, puede pasar, ¿por qué? Porque lo que lee es de su gusto y de su interés. Entonces lo que está en el tablero no le interesa. Entonces eso no puede tener su foco. No quiere decir entonces que el niño no lo va a hacer. Es ahí donde yo les digo que es la docente la que debe empezar a buscar las herramientas para que el niño se interese. Y yo quiero que sigamos escuchando esto porque les voy a ir contando. Entonces, la tercera cosa por la cual sus hijos no se concentran es la falta de rutinas claras.
El cerebro del niño funciona mejor con estructura y previsibilidad. No sé si ustedes han visto una imagen de el cerebro con rutina, perdón, el cerebro sin rutinas y el cerebro con rutinas. El sin rutinas está desordenado, hecho un caos, así como cuando uno coge un lápiz y raya así. Y el cerebro con rutinas está ordenado, como cuando uno va viendo así una espiral que va como en un orden. Entonces, como el cerebro de nuestros niños está en desarrollo, necesita una estructura y una previsibilidad. Saber qué va a pasar, qué sigue después. Cuando hay rutinas, el cerebro sabe qué esperar y no gasta energía decidiendo qué hago ahora, ¿sí? Esa energía queda disponible para concentrarse. Sin rutinas, el niño vive en modo improvisación. Cada día es distinto, no se anticipa lo que sigue y se resiste más a enfocarse. La rutina no significa rigidez absoluta, porque algunas familias me dicen, no, y entonces una rutina quiere decir que el niño se va a volver inflexible, súper rígido. No, la rutina es seguridad, es estabilidad para el niño. El cerebro necesita rutinas, así como nosotros los adultos. No sé si ustedes, pero yo trato de hacer mi rutina de la semana, obviamente escrita, pero para los niños es todo en imágenes. Entonces, hacer una rutina, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de cuando no hay rutinas es: un día el niño hace la tarea justo después de almorzar, otro día hace la tarea antes de dormir, otro día hace la tarea en el carro. Miren que no hay una predictibilidad, porque no sabemos en qué momento del día va a ser el momento de la tarea, ¿sí? Su cerebro nunca asocia un momento específico con toca enfocarse. Pero si tú lo manejas siempre en un mismo horario, el cerebro lo va a ir aprendiendo de, ok, este es el momento de enfocarse, ¿sí? Otro ejemplo, a la hora de dormir, la hora de dormir cambia cada noche. Un día se acuesta a las 7 de la noche, otro día se acuesta a las 8, otro día se acuesta a las 10. ¿Y qué pasa cuando un niño no tiene una hora establecida para empezar con su rutina de sueño? El niño amanece cansado y al día siguiente en clase está distraído, ¿sí? Miren que a veces también somos, desde el desconocimiento, nosotros los adultos, que caemos en estos errores. Entonces el niño llega al aula de clase cansado, ¿cierto? Porque no cumplió su ciclo regular de sueño, no se va a concentrar, no va a escribir del tablero y algunos niños se duermen en el salón, ¿sí? Entonces es mirar yo como papá cómo estoy manejando también la rutina de mi hijo, cómo lo estoy acompañando para que tenga toda la disponibilidad en todos los sentidos para las actividades del aula de clase. Esto también es importante. El sueño es esencial para el aprendizaje, para la atención y la concentración. Importante, 0 pantallas 2 horas antes de acostarse. Disculpen. 0 pantallas 2 horas antes de acostarse. Los estímulos de las pantallas saturan el cerebro y obstruyen la producción y obstruyen la producción de melatonina, que es la hormona del sueño. Por eso va a hacer que sea más complejo quedarse dormido y que el niño no cumpla su ciclo de sueño. Entonces, si tu hijo está viendo pantallas, que recuerden que hasta los 6 años 0 pantallas en la medida de lo posible, revisa que no vea pantallas 2 horas antes de acostarse. ¿Ok? Muchos papás dicen, es que cada día le cambio la hora de las tareas porque se nos enreda el tiempo. Es totalmente normal y natural, ¿cierto? Eso pasa en los hogares reales. Pero es importante como papás también ser un poco más disciplinados para ayudar a nuestros niños. Entonces yo les explico a los papás que el cerebro de su niño necesita ritmos repetidos, ¿sí? Si hoy la tarea es a las 4, mañana a las 8 y pasado mañana en el carro, el niño nunca va a desarrollar el hábito de enfocarse,
qué es lo que nosotros necesitamos que el niño, bueno, necesitamos no, qué es lo que el niño necesita para que pueda cumplir como esos objetivos escolares, académicos, enfocarse. Pero yo adulto soy el que le ayudo. Él no sabe cómo desarrollar eso. Muchas veces ni nosotros sabemos cómo desarrollar algunos hábitos y decimos, yo intento, por ejemplo, yo intento cambiar mi forma de alimentación, pero se me dificulta. Quizás no estás haciendo las cosas apropiadas para eso. Entonces yo intento, el niño no te va a decir, bueno, yo como niño intento enfocarme. El niño en realidad no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Entonces el adulto, mamá, papá, docente es el que le ayuda a hacerlo. Y no es que el niño sea desobediente, como les decía ahora, es que no hay un marco que le dé seguridad. Ay, muchas gracias, Carolina. Y que él sepa, el cerebro sepa, ok, este es el momento de hacer tareas. ¿Sí? Vamos a mirar algunas herramientas prácticas. Diseña un horario sencillo y visual. Es decir, crea una rutina visual donde el niño vea las actividades de la jornada de la tarde cuando llega a estudiar, por ejemplo. No tienes que llenar la rutina visual de cantidad de tareas. Prioriza cuáles son las más importantes y puedes colocar de 3 a 4 actividades básicas en su rutina visual. Puedes poner fotos, imprimir imágenes o que el niño las dibuje y las coloree, lo haces con él. Entonces, un ejemplo es, llega del colegio, se come su merienda, ¿sí? Su fruta, su merienda cuando llega del colegio, que ya llega almorzado. Hablemos de los niños que estudian, por ejemplo, hasta las 3 de la tarde, porque en preescolar no dejan tareas. Entonces, más que todos los de primaria en adelante. Entonces, que llegan a las 3 de la tarde a la casa o en ese lapso de tiempo. Entonces, llega, pues él ya sabe que se tiene que quitar su uniforme. Si tienes que ponerlo ahí en la rutina porque es una lucha de poder, porque se lo tienes que estar repitiendo, entonces se lo vas a poner en la rutina visual para que no se lo esté repitiendo. Entonces, él llega, se come su merienda. Cuando ya se come su merienda, se sienta a hacer la tarea. Cuando ya se sienta a hacer la tarea, puede tener juego libre y ya luego pues viene lo de la noche, cenar, la rutina de sueño y acostarse a dormir. ¿Sí? Así lo puede manejar, 4 o 5 actividades y que siempre esté dentro de la rutina visual el momento de hacer las tareas. Ya les voy a dar también otros tips. ¿Qué va a pasar si tú haces esto? En 2 a 3 semanas el cerebro del niño empieza a anticipar y mejora la concentración. Porque el niño ya sabe que todos los días después de que llega y se come su merienda, cuando termine es momento de sentarse a hacer la tarea. ¿Sí? Por ejemplo, una mamá me decía, él siempre no es negociable cuando él llega de estudiar de una sentarse a hacer la tarea. Que no lo recomiendo tanto que apenas llega de una jornada académica, siga en casa de una haciéndolo. Otra forma que podemos manejarlo es que llegue de la rutina escolar, coma su merienda, tenga 20 minutos de juego. Para eso vamos a empezar a manejar relojes visuales, timer, reloj de arena, un estímulo, que el niño sepa que son solo 20 minutos de juego libre. Cuando termine el juego libre, se sienta a hacer las tareas, porque ya sonó la alarma, y esto va a hacer que el niño no proteste, porque ya la alarma le dijo, hey, es momento de sentarse a hacer la tarea. Cuando termine la tarea, puede tener otro tiempo de juego. ¿Y esto qué hace? Motiva al niño. Ok, cuando termines esta tarea puedes seguir jugando o puedes jugar esto otro. ¿Sí? También le enseña al niño que hay un proceso, que hay un paso a paso. ¿Y por qué el movimiento antes de sentarse a hacer la tarea? Cuando el niño tiene el movimiento de los 20 minutos antes de sentarse a hacer la tarea, que es necesario para su sistema nervioso, esto le ayuda a que el momento de sentarse a hacer la tarea dure más tiempo quieto o sentado, porque ya suplió 20 minutos una necesidad de movimiento, de movimiento y de una tarea que no era estructurada porque era un juego libre, y hace su tarea. Por ejemplo, como lo manejaba yo con un niño que acompañaba para acostarse a dormir, lo manejábamos. Como sabíamos que acostarse a dormir para él era un poco complejo porque su cerebro le pedía mucho movimiento para regularse, lo llevaba 5, 10 minutos a saltar en un brinca-brinca.
Cuando el niño ya saltaba en el brinca-brinca, nos íbamos y acostaba en la colchoneta. Y así el niño no durmiera, el niño es autista, así el niño no durmiera, se quedaba quieto en su colchoneta porque ya esa necesidad de movimiento la reguló por medio de el brinca-brinca, que este movimiento ayuda mucho al sistema nervioso a regularse también, a regular esa necesidad de movimiento. Entonces usa un ritual de inicio también para marcar el momento de enfocarse. Por ejemplo, una campanita, una canción, ¿sí? Que el niño sepa, ok, sonó la alarma, sonó la campanita. El cerebro le dice, hora de enfocarse, hora de hacer tareas. Cantar una canción, como cuando los niños tienen que guardar. ¿Qué hacemos? Los anticipamos con esa canción, a guardar. Y el niño ya sabe que debe guardar. Y no tienes que tú ponerte a pelear con el niño porque ya su cerebro sabe que cuando escucha esa canción, ¿cuál es la siguiente acción? Asimismo lo pueden trabajar ustedes con sus niños en casa. Por ejemplo, los timbres, yo es que de colegios todavía no tengo mucha información actualmente, pero los timbres en los colegios, cuando ya es hora de entrarse del recreo. Eso es un ejemplo. Ya ellos saben que hay que entrarse. Eso ya uno lo sabe de manera, se vuelve automático. Entonces hagamos que se vuelva automático el momento de sentarse a hacer la tarea para que no tengan que presentarse esas luchas de poder. A ver. Mi hijo habla mucho y no deja dar clases, pero sí entiendo lo que dicen, pero sí entiende lo que dice en clase. Ok, de pronto el hablar mucho tiene que ver con su personalidad, con su temperamento. Sin embargo, la docente también ahí es importante que aplique estrategias, la estrategia del silencio, buscar las formas para que tu niño vaya regulando eso, sepa que hay espacios donde él puede hablar espontáneamente. Importante escucharlo también en casa, porque hay niños que uno dice pareciera que no los escucharan en casa y llegan a hablar todo el día al colegio o al salón. Entonces tener en casa esos espacios de escucharlo, de conversar con él y la docente aplicar estrategias que lo ayuden también a él a regular un poco esto, porque si esto lo está afectando, aunque tú dices que él entiende lo que dicen en clase, está perfecto, no sé cómo le va en la ejecución de las actividades. Si es necesario hacer ajustes, se puede hacer sin evadir al niño, respetando su ritmo, su tiempo, pero sí ayudándole a hacer ajustes. Mi hija conoce las letras, pero se le olvida cuando se las pregunto. Ella tiene 5 años. Bueno, a los 5 años, académicamente, se dice que ya tendrían que saberse todas las letras, aprender a leer. Pero ¿cómo se trabajan las letras? Las letras no se trabajan con los nombres. Así es más complejo para el cerebro. Las letras se trabajan con sus sonidos, con los fonemas. Por ejemplo, las vocales ya tienen el sonido, pero el abecedario, por ejemplo, la B, entonces uno no dice B, sino que uno dice B. Bueno, no, esa fue la V. B, ¿cierto? La P, la M. Esta es la ¿Y qué pasa? Que uno en la institución educativa enseña la y llega la mamá en casa, esta es la M. No, el cerebro primero necesita aprenderse el sonido de la letra para aprender a leer. Es más fácil leer la con la A suena ma que decirle la M con la A suena ma. ¿Sí me hago entender? Entonces cuando yo le enseño, el niño se sabe perfectamente el fonema, aprende a leer más fluido y por ende ahí mismo se va por el caminito, se va aprendiendo el nombre de la letra. Sí, esto es algo de neurociencia, de pedagogía que quizás los papás no saben y no tienen que saberlo porque ellos no estudian eso. Pero esta es la forma adecuada de enseñarle al niño todo el proceso de lectoescritura. El fonema, o sea, el sonido de la letra. Igual con los números, que no me quiero adelantar ahora. Ya les digo ahora cómo es la cuestión con los números. En la cuarta razón, ya vamos terminando porque vamos a llegar a la quinta. La cuarta razón por la que tu niño
no se concentra es porque hay necesidades básicas no atendidas. ¿Cómo así? Hay hambre, hay sueño, hay sobrecarga emocional que impiden al niño enfocarse, ¿sí? Por ejemplo, pedirle al niño que haga operaciones matemáticas cuando no ha merendado, cuando no ha comido, cuando tiene hambre, ¿sí? El cerebro no puede aprender si está en modo supervivencia. Cuando no se ha suplido una necesidad básica del niño, el cerebro está en modo supervivencia y se enfoca en poder solucionar esa necesidad, más no en ponerse a hacer una actividad o una tarea. Si el niño se siente inseguro en ese espacio, porque lo gritaste, porque en ese espacio, en el entorno escolar, ya lo etiquetaron, lo regañan todo el tiempo, lo sacan del salón, ese es un espacio amenazante e inseguro para el cerebro del niño. Y por ende, el niño se va a enfocar en sobrevivir a eso y no en aprender lo que tiene que aprender, pues lo que le están enseñando en el salón, el contenido académico. ¿Sí me hago entender esa parte? Yo necesito que ustedes, familias, padres, educadores, lo entiendan, porque muchas veces, como les decía, creemos que el niño es el que está mal, pero vamos a ver cómo es tratado en el entorno escolar. Ya es el niño problema, ¿cierto? Donde lo etiquetan y entonces él ya se cree esa etiqueta. Ese espacio no es seguro para él porque todo el tiempo es el niño malo, el que lo regañan, el que le llama la atención en lugar de ayudarlo a cómo puede hacerlo mejor. Y pues su cerebro se enfoca en protegerse, en defenderse ante esa amenaza y no en aprender. Entonces eso es muy importante revisarlo. Los niños nunca son el problema, somos los adultos. Alison, tampoco se trata de que los adultos somos el problema. Es sencillo, no tenemos las herramientas. Que eso es lo que yo hago en mis espacios de asesoría online con los papás. Les cuento, ahora en octubre vamos a tener una asesoría grupal. Yo hago las asesorías 1 a 1, según el caso de cada familia, de manera personalizada. Sin embargo, ahora en octubre voy a hacer una asesoría grupal llamada Mi hijo no me hace caso. Y yo le puse así porque es así tal cual como ustedes me dicen a mí. Entonces, en este espacio, ¿qué voy a hacer? Les voy a explicar qué pasa en el cerebro del niño, cómo tiene que ver o qué tiene que ver la comunicación con mi niño para que haga caso o coopere, como decimos en psicología, y qué herramientas tú puedes empezar a aplicar desde el primer día en casa para que tu niño empiece a cooperar, ¿sí? Esto va a ser una asesoría grupal de 3 días donde nos vamos a ver 14, 15 y 16 a las 8 de la noche, hora Colombia. Va a ser con diapositivas, todo el material de trabajo. Si tú deseas estar en este espacio, que tengo todavía cupos disponibles, la idea es que también sea un espacio pequeño, máximo 10 familias, porque al final de cada sesión va a haber preguntas y respuestas. Entonces, si tú quieres estar en esta asesoría para poder entender cómo funciona el cerebro de tu hijo, por qué no te hace caso y cómo empezar a comunicarte las estrategias que debes hacer para que el niño coopere según lo que es su cerebro, me puedes escribir al WhatsApp. Yo te envío toda la información sin compromiso. Te envío toda la información para que tú mires si dices, bueno, sí lo necesito, no lo necesito. Yo te envío la información por el WhatsApp. Bueno, y también voy a realizar el 11 de octubre, que yo también ya lo vengo anunciando por aquí hace rato y por medio de live. Voy a realizar un taller presencial para las mamás que se llama Sanar para Criar. Porque yo por aquí les enseño muchas herramientas a ustedes, pero a veces se hace difícil implementar esas herramientas porque yo como mamá, como adulto cuidador, vengo cargando con heridas, traumas, creencias que me impiden entender el desarrollo de mi hijo y ser la mamá que yo quiero ser. Este va a ser un espacio para las mamás, un espacio para conectar con otras mamás, para conectar con tu niño interior. Voy a explicar todos los de las 5 heridas de infancia, cómo influyen en tu crianza, todo enfocado en eso. Va a ser el sábado 11 de octubre aquí en Cali, presencial.
Si deseas, me escribes y te envío toda la información. Entonces, este va a ser presencial, Sanar para Criar. Y mi hijo no me hace caso, va a ser virtual, ¿sí? Una asesoría grupal. Sanar para Criar es un taller, mi hijo no me hace caso, es una asesoría virtual. Entonces, si necesitas información, me escribes y yo te envío toda la información. Si ustedes me escriben por TikTok, yo les voy a enviar mi WhatsApp, porque yo me comunico solo por WhatsApp. Me parece más formal la comunicación, ¿listo? Entonces, nada, si les envío el WhatsApp, igual el WhatsApp está en el link de mi perfil. Ustedes entran al link de mi perfil, ahí hay un enlace. Y en ese enlace les aparece, gracias Nata, varias cositas y entre esas está agendar cita. Si ustedes me escriben ahí, ese es mi WhatsApp. O también está la de Brunch, Sanar para Criar, ese también es mi WhatsApp. Quinta y última estrategia de enseñanza. Perdón, quinta y última estrategia de por qué mi hijo no se concentra. Tiene todo que ver con las estrategias de enseñanza poco ajustadas. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que le está pasando en las instituciones educativas. Están empleando estrategias de enseñanza poco ajustadas para el cerebro de nuestros niños. Y pretenden que el niño dure 40 minutos sentado en una silla, cuando en realidad le estamos sobreexigiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya les voy a decir qué podemos hacer en el entorno educativo e incluso en casa. ¿Sí? La atención, bueno, por ahí, ya, listo. La atención del niño no solo depende de su cerebro, también de cómo le presentamos las actividades. Quiero que tengamos esto claro. La atención del niño no solo depende de si su cerebro está en desarrollo, también depende de yo cómo le presento las actividades. Gracias por esas rositas. Si una tarea es demasiado larga, repetitiva o no conecta con su interés, el niño se desconecta. Y esto es lo que una mamá me escribía, ¿por qué no copia del tablero? No sabemos qué tanto está escribiendo la docente en el tablero, no es del interés del niño, entonces el niño no lo hace. ¿Sí? En cambio, cuando las estrategias se ajustan a su edad, nivel de desarrollo, escúchenme en esto que es súper importante, se ajustan a su edad, a su nivel de desarrollo, que de pronto ustedes como papás no lo tienen claro, pero se supone que en las instituciones educativas los separan por edades, deben saber la capacidad que tienen esos niños a esa edad. Entonces no ponerle cosas que de pronto todavía ellos no estén en la capacidad de hacer. Y estilo de aprendizaje, este es clave. Por ejemplo, en uno de los jardines que yo oriento trabajan las inteligencias múltiples. Esto con el objetivo de que todos los niños aprendan a su forma. Esto ya lo sabemos, ¿cierto? Todos los niños no aprenden de la misma manera. Yo debo implementar actividades donde estimulen todo este tipo de inteligencias. Porque si Julanito no aprendió visual, aprendió auditivo. A diferencia de Pepito. No aprende auditivo, sino kinestésico, haciendo. Y yo creo que ustedes se han identificado de, bueno, yo aprendo más de esta manera. Por ejemplo, yo, Juliet, soy muy visual. Bueno, parezco una niña porque los niños también son súper visuales. Y cuando nosotros entendemos eso, yo por ejemplo cuando fui docente de preescolar hice un estudio de mis niños, ellos estaban en jardín, cuál era la inteligencia dominante de cada uno. Y yo pude entender, es que él aprende de esta forma. Entonces voy a reforzarle lo que necesita aprender de esta manera, que es como él más aprende. Y yo sé que esto le demanda a los docentes, especialmente de la primaria, porque uno en preescolar tenía como 13 niños en ese entonces, pero en primaria ya son 20 y pico de niños. Yo sé que demanda más. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo del docente? Es imponerle al niño el aprendizaje o es ayudarlo que él aprenda lo que se supone debe aprender, pero desde lo que él es.
Eso es lo que nosotros tenemos que revisar y eso es lo que de pronto falta bastante en las instituciones educativas. Entonces sí, esa parte. Aquí no se trata de que el niño sea perezoso o flojo, sino de que la propuesta del adulto necesita ser más atractiva y dosificada. Sí, gracias Laura. Sí, Mariluna, es real, nos falta demasiado, pero bueno, aquí estamos y hay que seguir y tratar de hacerlo cada vez mejor. Mi niño tiene TH, ya casi finaliza el año y no sabe leer. Muy bien, ¿crees que es conveniente que repita el año escolar? El niño tiene... ¿En qué año escolar está, Aleja? ¿Qué año, qué edad tiene? Esa información es muy importante. Y así también hay que tener otros datos para uno saber si es bueno, pertinente que repita el año. Porque tampoco hay que tener afán. Yo a veces veo a los papás como en un afán de que mi hijo... Ay, muchísimas gracias por compartir el número. De que mi hijo termine rápido el colegio o el preescolar. No, qué afán, respetemos los ritmos, los procesos, acompañémoslos de una manera adecuada para que así cuando lleguen a la universidad, pues si van a entrar a la universidad, porque eso tampoco es que tenga que ser así, ¿no? Esté lo suficientemente fortalecido para enfrentar todos los retos que se vienen en esa etapa. A ver, que ancla el comentario del número, me dice mi hermana. A ver cómo es, voy a mirar. Anclar este comentario. Ah, listo, ya. Ahí está mi número. Gracias, Laura. Entonces, vamos a mirar ejemplos. Un niño de 6 años recibe 3 páginas seguidas de sopa de letras. Imagínense, ¿no? Aquí estamos poniendo solo por poner ejemplos. Entonces, un niño de 3 años recibe 3 páginas seguidas de sopas de letras. ¿Ustedes creen que estas actividades son apropiadas para un niño de 3 años? Díganme sí, no. No, ¿cierto que no? Tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, no es propio del desarrollo, ¿cierto? No es la forma. Ok. Después de la primera, el niño ya va a estar cansado. Claro, lo aburrieron de una, total. Después de la primera, el niño ya va a estar cansado y el adulto piensa, es que él no se concentra. Ahí es cuando las docentes dicen, es que él no se concentra. Pero, mira, le estás llenando el tablero de un poco de texto. Entonces, ¿cómo pretendemos que el niño se concentre? Ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo lo tiene que hacer? No nos adelantemos, que ahora les digo. En realidad la estrategia no está ajustada a su capacidad de sostener la atención. Volvámonos al inicio cuando yo les dije más o menos cuánto tiempo un niño puede tener su atención sostenida. Ay, no sé, se fue el número, yo lo había anclado. Pero bueno, en el link de mi perfil también está. Uy, total, mi hijo se estresa cuando la profe copia y copia y copia y copia, literal. Literal. Ah, es que eso se ancla solo por un tiempito. Bueno, aquí uno va aprendiendo cositas. Listo, familias. Otro ejemplo es, un papá intenta enseñarle los números solo con repetición verbal. ¿Se acuerdan que les dije que ya les iba a dar un ejemplo de cómo también se trabajan los números? Entonces muchas veces nosotros nos sentamos con nuestros niños a que se aprendan los números. Y empiece, 1, 2, 3, ¿qué número es este? ¿Qué número es aquello? No funciona de esa manera. Así como en las letras, se las aprenden primero o el deber ser según el desarrollo es por el fonema, o sea el sonido, y ya ahí sí luego el nombre. Los números no se aprenden de inmediato la manera simbólica, es decir, no se aprende de una, este es el 1, este es el 2, no, primero aprendemos el conteo, la cantidad.
Cuando ya aprendemos la cantidad, empezamos a relacionarla con el símbolo, que ya es el número que uno escribe como tal. Entonces, si tú necesitas enseñarle, por ejemplo, a tu niño de preescolar los números que está aprendiendo en el jardín, tú le vas a enseñar de una manera, bueno, me adelanté, pero les digo, le vas a enseñar de una manera dinámica. Por ejemplo, tú le vas a decir, las desarmas, ¿cuántos bloques tengo aquí? Contemos cuántos bloques hay, ¿cierto? Entonces el niño va a empezar, 1, 2, 3. Y hay papás que dicen en preescolar, no, él ya se sabe los números hasta el 100. Pero cuando yo lo llevo a los símbolos, que me reconozca cuáles son los números, el niño no lo reconoce. Porque el conteo también es de memoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como en todo contamos, cuando cantamos cumpleaños, cuando los niños pequeños empiezan a subir las gradas, todo esto. Entonces el niño ya se lo sabe de memoria, pero cuando vamos a ver a la hoja, el niño no lo reconoce. Entonces listo, ustedes le van a poner así de manera chévere y dinámica, por ejemplo con bloques. ¿Cuántos bloques tengo yo aquí? ¿Cierto? El niño así, 1, 2, 3. Súper. Ahora vas a buscar el número 3 en la hoja. Ahí sí paso a la hoja. Pero si yo le pongo al niño solo la hoja, créanme que va a ser difícil para el niño y ustedes como papás también se van a frustrar. Pero si yo le pongo a manera de juego y luego lo paso a la hoja, va a ser más dinámico. Entonces el niño va a contar, ay, sí, hay 3 bloques, vas a construir una torre de 3 bloques. Y el niño construye la torre de 3 bloques. Ahora vas a mirar en la hoja cuál es el número 3 y lo vas a colorear. ¿Sí me hago entender? Bueno, y si necesitan contar más, pues usar unos bloquecitos más pequeños. Y esa es una forma de trabajarlo. Entonces un papá intenta enseñarle los números al niño solo con repeticiones verbales, 1, 2, 3. El niño se va a distraer, se le va a dificultar interiorizar esa información. Pero cuando usan bloques de colores o canciones, el niño se engancha y participa. Las canciones también es importante. Miren, en lugar de ponerlos a que vean tantos videos, se dirá, ay, pero las pantallas son buenas para ese aspecto educativo. Los estímulos afectan de la misma manera. Lo adecuado es que el niño escuche, más no que esté viendo eso. Y si necesitas como un refuerzo educativo, listo. Los 5 minutos que dura el video, pero tú ahí acompañándolo y pare de contar. Si me hago entender, usarlo como una herramienta complementaria. Otro ejemplo que puede ser en clase, pedir que todos copien párrafos enteros sin pausas. Y a esto me voy con la cuestión del tablero. ¿Cuál es el resultado? Lo que los niños necesitan es movimiento, ¿sí? Los niños que necesitan movimiento, porque hay unos niños que son más activos que otros, esto se llama nivel de actividad, van a perder el foco. Yo les cuento que yo ayer estuve en una capacitación, en una formación, que estoy realizando. Son 4 domingos, ayer fue la primera. Pero 1, yo soy adulta. 2, este tema a mí me apasiona, que tiene que ver con todo de la sanidad emocional, conocer todo lo de las heridas emocionales. Bueno, todo esto a mí me apasiona. Y claro, era de 9 de la mañana a 6 de la tarde, un domingo. Pero cuando uno le gusta, uno está ahí, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con esto? La jornada era larga. Diapositivas, libro, escribir. ¿Y qué hacía la docente, la mentora, que es mi mentora Sandra Castro? Hacía pausas activas con ejercicios de gimnasia cerebral y juegos. Y nosotros somos adultos. Y cuando estaba en la universidad también me acuerdo que a veces nos quejábamos porque decíamos, es que esas clases son muy aburridas, el profesor debería hacerlas de manera más dinámicas. Y somos adultos. Ahora los niños todo el día, una hora con el tablero lleno escribiendo. Son niños, su cerebro les pide movimiento, necesita movimiento, y entonces el niño que tiene nivel de actividad alto o que está diagnosticado con TDAH la va a pasar mal, porque se tiene que quedar quieto copiando todo eso.
Y si no lo hace, es el niño el problema. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Es el niño el que tiene el problema o es el adulto el que no está implementando las estrategias adecuadas? Como decíamos aquí, estrategias de enseñanzas que sean ajustadas a los niños. Y muchas veces no es que el niño no quiera aprender, sino cómo le estamos enseñando. Si le das 3 páginas de la misma actividad, su cerebro se va a desconectar. Gracias, Doki. Pero si dividen esas actividades en pasos, usan apoyos visuales o lo conviertes en un juego, verás cómo el niño se engancha. ¿Sí? No es que el niño no pueda, es que necesita estrategias que hablen su idioma de aprendizaje. ¿Y cuál es el idioma universal de los niños? El juego. Por eso, si ustedes van a mi perfil y se fijan en el último reel de cómo yo abordo a los niños en mis sesiones, cómo trabajo con los niños, es por medio del juego. Yo puedo decir que la mayoría de cosas que quisiéramos enseñarle a nuestros niños la podemos hacer por medio del juego. Entonces les cuento la experiencia de un chiquito nuevo que llegó a sesión. Yo necesitaba que el niño pudiera hacer sus pruebas proyectivas, que era coger el lápiz, la hoja y dibujar, ¿cierto? Pero yo no iba a llegar a sentar al niño a que empezara a dibujar. Con todo gusto, Natalia. Ni siquiera había conectado con él. O sea, ¿qué pasa? Que muchos docentes ni siquiera conectan con el niño. Cuando yo hago un proceso de conexión con el niño y hago que el niño se sienta seguro en este espacio, créame que el niño va a cooperar o va a hacer caso o va a cumplir el objetivo de la actividad. Pero si yo no conecto con el niño y yo llego a imponerle de una, no va a funcionar así. El niño va a protestar, el niño se va a resistir. Porque no se trata de imposición y es que lo tienes que hacer. Entonces, ¿qué pasa? El niño llegó nuevo y yo le permití explorar el lugar. Claro, estaba mi maleta de juguetes y él vio esa maleta y se fue de una a coger la maleta, habían unos carritos. Yo le permití, ¿con qué quieres jugar? Eso sí, porque uno debe ir dando un orden, pero sin atropellar al niño. Con los carritos, listo, vamos a jugar con los carritos. El niño jugó con los carritos y yo le iba hablando, ahí me iba conociendo, tú cómo te llamas, cómo me llamo yo, no sé qué, bla, bla, y íbamos conectando. Luego hice otra actividad que yo tenía programada para conectar con él, pero el niño la cambió. Yo iba a que él mirara las imágenes y dijéramos, ay, a mí me gusta comer fresas, no sé qué. Pero el niño la cambió y fue a empezar a buscar las parejas. Pero el objetivo seguía siendo el mismo, conectar con el niño. Y eso es lo que pasa también a veces, que somos muy rígidos y es que así es la actividad y así la tiene que hacer. Bueno, si al niño de pronto se le dificulta eso o le llama más la atención de esta manera, ¿por qué no ceder un poco? Obvio, que el objetivo sea el mismo, pero podemos cambiar la forma. Entonces, como a veces los docentes y adultos somos tan rígidos, el niño percibe esa rigidez como que lo están atacando. ¿Sí me hago entender? Entonces, listo, ya. ¿Cómo lo manejaba yo en sesión o cómo lo manejo? Yo empiezo a poner el timer. Porque yo tengo unos objetivos y los papás me están pagando a mí, yo no puedo permitir que el niño simplemente vaya a jugar a mi sesión, pues para eso lo hace en casa. Para mí, sus objetivos como familias, su dinero, porque también es su dinero que ustedes me están pagando a mí, es súper respetable. Entonces, ¿qué hice yo con el niño? Listo, hicimos la primera actividad donde lo dejé jugar libre, la segunda actividad que él la transformó, pero el objetivo siguió siendo el mismo y se cumplió. Él empezó a hablar, empezó a reírse y yo me vuelvo una niña con ellos en ese sentido. Y luego, no me acuerdo qué trabajamos después, pero cuando ya llegó el momento de hacer el dibujo, entonces mira, esta actividad va a durar este tiempo. Cuando suene el reloj vamos a pasar a hacer el dibujo de la familia. El niño no quería dibujar. Los niños solo quieren jugar. Entonces el niño no quería dibujar
Y entonces yo le dije, bueno, mira, vamos a hacer algo. Vas a dibujar la familia. Cuando termines de dibujar la familia, puedes escoger cualquiera de estos materiales para que juegues. Entonces yo busco las formas porque como entiendo los procesos de los niños, el niño sí de una dibujó. Cuando pasamos a la segunda prueba proyectiva, yo ya le estaba retirando la hoja al niño y el niño, no he terminado. O sea, ya ahí estaba súper motivado dibujando. ¿Sí? Entonces, claro, yo ya después llego a leer los dibujos, los socializo con la mamá y demás. Pero es esto. O sea, es la forma en cómo nosotros abordamos a los niños. Entonces, una mini herramienta en cuanto a esto para ya ir cerrando. Divide en pasos cortos, ¿cierto? En lugar de 20 ejercicios seguidos, hacer 5. Luego, una pausa activa. Y luego, otros 5 ejercicios. Esto aplica para el entorno escolar y aplica para la casa. Listo, vamos a hacer estas 5 sumas y luego vamos a levantarnos, dar 3 saltos o lo dejo que se mueva un rato como él quiera libremente. Sonó la alarma, se acabó el tiempo de descanso, retomamos, otros 5 sumas. Pero no pretender que el niño se siente a hacer 10 sumas de seguido ahí sentando. Sí, doy sesiones virtuales. Efectivamente, las sesiones virtuales son con los papás y presenciales con los niños si es necesario abordar al niño. Entonces, créanme que va a ser mucho más llevadero, aplíquenlo y me cuentan después por ahí. 5 sumas, pongo el reloj para que descanse 2 minutos, se mueva como él quiera moverse y luego hacemos las otras 5. Esto en casa. Pero en el colegio, por ejemplo, ¿qué puede hacer la docente en el tablero? Copia un solo párrafo. Listo, terminaron todos de copiar el párrafo. Vamos a hacer una dinámica, una pausa activa, un ejercicio de gimnasia cerebral. Y nos sentamos otra vez y copiamos el siguiente párrafo. Y créanme que si los docentes hicieran esto, no tendrían que ponerle tanta quejas a los papás. Es que él no copia. ¿Cómo la docente está abordando la situación? Dice Gata, no se concentra. No sé si acabaste de llegar, pero ya conté varias cositas, ya estoy terminando. Variar los formatos. Entonces, papel, como les decía ahora, ¿cierto? El cuaderno donde el niño tiene que colorear el número, ¿sí? Juego, con esto el niño va a contar, porque luego va a ir a buscar el número de lo que contó y va a colorear. Movimiento, que puede ser el descanso, donde va a ser la actividad de pausa activa, y luego vuelve a la hoja. Eso es variar los formatos. ¿Sí? Y créeme que así va a ser mucho más llevadero. Y a medida que el cerebro del niño va madurando, obvio, la atención y la concentración va a ser sostenida más tiempo, que eso es lo que hablamos al principio de cuánto dura la atención según las edades. Y apóyate en lo multisensorial. Usa plastilinas, colores, canciones, objetos. Miren, a veces eso se pierde en el colegio. Incluso llegan a transición y ya los están escolarizando porque deben ir súper preparados para el colegio. Y se pierde todo este proceso de exploración, de cantarles, de la plastilina, de los colores. Y nos centramos solo en hoja, cuaderno, lápiz. Y olvidamos todos los otros apoyos multisensoriales que son tan importantes. Hola, profe, mi serie favorita. Ay, no te entendí. ¿Qué edad crees pertinente que un niño debe iniciar la escolaridad? Bueno, pues normalmente, si hablamos dentro de la normativa, los niños empiezan la escolaridad a los 6 años. Pero empezar la escolaridad no quiere decir que solo me voy a enfocar en hoja y lápiz. Hay muchas, o sea, por ejemplo, si ustedes conocen la metodología Montessori,
Por acá en Cali hay un colegio Montessori, que yo lo conozco, he entrado, he visto la metodología. No es solo cuaderno todo el tiempo y hoja. Hay muchísimas actividades de exploración con diferentes materiales. Ellos tienen material en madera. Y no se trata de que como ya se escolarizó, entonces apunta, lápiz y cuaderno. Reconoce el esfuerzo, no solo el resultado, ¿sí? La motivación refuerza la concentración. Es decir, por ejemplo, veo que lograste hacer las 5 sumas, ya puedes descansar. Así trabajaba yo también con los niños en refuerzo. Yo cuando trabajaba refuerzo con los niños, yo iba a las casas. Y yo como entiendo ¿cierto? Cómo funciona el cerebro del niño, yo les ponía el timer y yo también les permitía conversar. Cuando ya era el momento de, hey, hay que enfocarnos otra vez, se enfocaba. Pero yo también les permitía conversar porque ellos ahí estaban conectando conmigo y a veces los papás, me incomodaba a mí que los papás entraran a regañar a los niños. Entonces yo les decía, no, tranquila, yo lo manejo, ¿sí? Yo manejo la situación. Porque los papás creían que cuando uno iba a reforzar al niño, yo solo lo iba a poner la hora que me estaban pagando, hora y media, a escribir, a resolver, a hacer. En cambio, si yo le dejaba por minuticos que conversáramos, otro minuto, yo tenía mi objetivo de la sección de refuerzo. Más que todo reforzaba lectoescritura y la primaria y lo de matemáticas. Entonces yo sabía hasta dónde íbamos a trabajar en esa sesión. Entonces yo empezaba a contarme esto, mira que me pasó esto en el colegio, no sé qué. Y también le ponía tiempo. Y el niño se disfrutaba tanto la clase que se le hacía tan ameno y podíamos lograr que el niño aprendiera. Los papás eran felices. Pues yo ya no hago eso porque ya estoy dedicada como a la psicología. Pero es que cuando uno sabe abordar y entiende, se da cuenta de que las herramientas las necesita es el adulto. Listo. Para ir terminando, mini tips prácticos. No todas las... listo, perdón. Mini tips práctico. Divide las tareas grandes en pasos cortos que yo lo mencioné ahora. Por ejemplo, imagina que tu hijo le dejan la tarea de escribir 20 operaciones matemáticas. Si se las das todas juntas, su cerebro la percibe como montaña enorme y se desconecta, ¿sí? En cambio, puedes dividirla así. Ya les voy a decir algo. Es como de que cuando te dicen el ejemplo de no mires la escalera completa, mira el primer escalón y da el primer paso. Es total, es así. Cuando yo le pongo a mi hijo todas las 20 operaciones, de entrada ya lo va a rechazar. Si le das todas juntas, su cerebro la percibe como una montaña enorme y se desconecta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primer paso, hagamos 5 operaciones, ¿sí? Segundo paso, ahora vamos a tomar un descanso de 2 minutos, vas a estirar, tomar agua, te vas a mover. Tercer paso, hacemos las otras 5. Cuarto paso, hacemos otra pausa corta. Respiramos, la respiración consciente es importante para oxigenar el cerebro, mueve el cuerpo, por eso las pausas activas. Y quinto paso, terminamos las últimas 10 sesiones, 10 operaciones, si tú ves que tu hijo lo puede hacer o si necesitas hacer otra pausa y de 5 en 5 también. El objetivo no es que el niño tenga que terminar rápido la tarea, sino que el niño pueda cumplir con la tarea. Y eso es otra cosa que a veces pasa en las instituciones educativas, que hay niños más rápidos que otros. Y le exigimos a los que no son tan rápidos que vayan a la misma par del que es rápido. Y no es así porque hay ritmos de actividades. Y esto tiene que ver con los genes. ¿Sí? Entonces, última herramienta es, usa cronómetros visuales. El reloj, la alarma, el timer, el reloj de arena, crea un rincón de concentración, que ese espacio sea el único para que el niño haga tareas. Y alterna el trabajo con movimientos. ¿Listo? Cuando un niño quiero que escuchen esto para terminar, cuando un niño se concentra no es que sea flojo ni que no quiera aprender. Es su cerebro, sus necesidades.
su ambiente y nuestras estrategias. Y la buena noticia es que la concentración se entrena. No con gritos ni castigos, sino con un acompañamiento adecuado. ¿Listo? Entonces, familias, voy a ir mirando sus preguntas para ir respondiendo. Finalmente, contarles que si necesitan información sobre mis asesorías personalizadas, sobre la asesoría grupal, mi hijo no me hace caso, o sobre el taller presencial en Cali ahora en octubre de Sanar para Criar, me escriben y yo les envío toda la información. Así sea que solo quieran saber de qué se trata, para ver si después dan el paso, me escriben y yo les envío toda la información. Mi hijo, ay, espérenme que se subió. Ay, Dios mío. Vamos a terminar entonces respondiendo preguntas. Hola, ¿a quién estás? Ay, no, dame un momento. Gracias por tu contenido, dice Carolina, con todo gusto. Mi hija de 7 años se frustra mucho, se llena de enojo cuando alguna actividad le toca corregir. Claro, es normal la frustración en las primeras edades, no la saben gestionar. Lo que, por ejemplo, me pasó en la sesión con el chiquito nuevo, me dijo, ay, no, me equivoqué, yo todo lo hago mal. Imagínense el autodiálogo. Y yo le dije, no, se vale equivocarse. Para eso está, porque era un lápiz así, para eso está el borrador, porque eso puede pasar, nos podemos equivocar. Si no nos pudiéramos equivocar, no existiría el borrador. Así que se vale borrar e intentarlo de nuevo. Entonces, si se frustra, por ejemplo, entiendo que estás frustrada, se vale sentirse así, aquí estoy para ti, volvámoslo a intentar o vuélvelo a intentar, ¿sí? Gracias por tu contenido. ¿Das sesiones virtuales? Sí, doy sesiones virtuales. A mí me pasaba mucho, poco a poco fue aprendiendo a controlarme. Si quieres hablar. Ah, bueno, Juliana, respondiéndole a alguien aquí. Mi niña tiene TDAH, le cuesta la comprensión textual. ¿Cómo la puedo ayudar? Tiene 9 años. El proceso de comprensión y de todo esto de lectoescritura es lo que más... Es como un reto, de los mayores retos de los niños. Pero, por ejemplo, la comprensión textual se empieza trabajando desde las imágenes. ¿Qué ves aquí en esta imagen? Y le vas haciendo preguntas para que el niño vaya como leyendo, entendiendo la imagen. Luego empiezas a trabajar pequeños textos con una imagen, ¿cierto? Entonces el texto le va diciendo, por ejemplo, hay una donde dice la imagen para colorear y le dice colorea el sombrero de color azul. Entonces el niño lo lee y va al dibujo y lo como siguiendo las instrucciones. Así también ayudamos a comprender textualmente. Luego ya pasamos a textos más pequeños, ¿cierto? Con preguntas súper sencillas. Que por ejemplo diga, el gato tiene los zapatos de color azul, el gorro rojo, su camiseta verde. Listo, las preguntas son, ¿de qué color el gato tiene los zapatos? Luego, ¿de qué color el gato tiene el gorro? ¿De qué color el gato tiene la camiseta? Ahí estamos empezando desde lo más básico a la comprensión textual, sino que a veces pretendemos que el niño comprenda un texto largo cuando no hemos trabajado esa parte básica, ¿sí? Así lo puedes trabajar. ¿Cómo hago para que la maestra adquiera ese hábito? Ay, ahí sí, no sé qué responder. ¿Cómo hago para que la maestra adquiera ese hábito? No, lo que yo les decía, péguense en una charladita con la docente, en las reuniones, profe, entiendo lo que usted me comenta, dígame qué podemos hacer juntas para que mi niño pueda salir adelante con esto, pueda desarrollar esta habilidad que necesita. Y si necesitan una consulta conmigo, me dicen. Y también trabajamos de la mano, o sea, yo pido una cita con la docente y también lo trabajamos. ¿En qué ciudad estás? Estoy en Cali. ¿Qué edad crees que es pertinente que un niño inicie la escolaridad? Ya lo respondí. Gracias. Ay, tan bella. Jessica, gracias por todo. Gata, nueva seguidora. Ay, bienvenida a este espacio, Gata. Hola. Ay, Pau. ¿Qué dice? Mi hijo se concentra pero decide no copiar porque le aburre. ¿Qué tanto tiempo está pasando en pantallas? Acuérdate que es todo un reto concentrarse en una hoja plana.
que no tiene luz, sonido ni movimiento. ¿Y qué tanto le ponen a copiar? Mi hijo sufre de ansiedad, ¿cómo podría manejar eso? Gata, ¿cuántos años tiene tu niño? Porque los niños en la infancia pues no deberían. Hay ansiedad, como les he dicho en otras ocasiones, de eventos próximos, que van a entrar a un colegio nuevo, que viene algún familiar, pero ya una ansiedad así sostenida no debería ser. ¿Qué hace? ¿Para qué es el peluche? Julie, si te refieres a este peluche, este es un cerebro, esto es creación de una psicóloga que se llama Carolina Molina, y con este cerebro pues yo les explico siempre a ustedes las cosas. Pues a mí me gusta como las cositas así animadas para que ustedes también lo puedan entender mejor. Perdón. Eso funciona hasta qué edad. No sé a qué te referías ahí. Ah, Jessica, gracias. Yo soy psicóloga, pero a mí muchos me dicen profe porque yo fui docente de preescolar. Entonces ya me quedé como profe y Jessica también me dice aquí profe. Bueno, Jessica, con todo gusto. Mi niña de 10 años se distrae mucho en clase, ¿cómo puedo ayudarla? Diana, si llegaste tarde a este live, lo voy a subir a YouTube, que ahí explico todo de cómo la puedes ayudar y pues también revisar cómo lo está manejando en el colegio. Dice Gata, mi bebé lo pasaron de tercero a cuarto, y la profe siento que lo lleva muy arriado o arrimado. Yo me imagino que era como arriado, como a las carreras, ¿cierto? ¿Qué podría hacer? Esa es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, a mi hermano le pasó. Sí, tenía que ver muchas cosas emocionales. Mi hermano le pasó que él él no vio un curso, creo que fue transición, y lo pasaron de una a primero, porque él iba cognitivamente, pero luego más adelante perdió quinto. Y es que a veces decimos, no, es que él sabe mucho, todo. Sí, cognitivamente puede que ya esté preparado, o digamos que tenga la capacidad, pero emocionalmente no tanto. Es que no es solo mirar, porque hay papás que dicen, no, mi hijo ya lee, ya se sabe los números hasta el 100, pero en autonomía, a nivel emocional, su parte motora está lo suficientemente madura para lo que demanda el nuevo nivel. Eso es importante revisarlo. Mil gracias, Julie, por brindarnos su conocimiento, de verdad, con todo gusto. Sí, yo sé que lo necesitan, por eso se los comparto. Gracias, Laurita. La profe del colegio de mi bebé dice que él ni es para ese colegio, pero no cuento con el dinero para. No, sí, yo entiendo. Yo entiendo, Jessie, lo que me cuentas. Para meterlo en otro es como tú hacerle también el acompañamiento en casa. Ten en cuenta lo que te compartí hoy, porque yo sé que pues ese tipo de cosas a veces se salen de las manos, pero eso no es impedimento para hacerlo bien y de manera respetando los ritmos de tu hijo. ¿Recomiendas homeschool, Nata? Pues a mí personalmente me gusta el homeschool, pero eso ya pues es decisión de cada familia y es totalmente respetable para el que decida hacerlo. ¿Qué es homeschool, por si alguien no lo sabe? Pues que el niño no va a una institución educativa, sino que mamá le da clases en casa. Y algunas personas piensan, o sea, cada quien tiene sus ideas, sus conceptos, dicen, no, pero entonces él así no socializa, esto y lo otro. Un niño empieza a socializar desde que nace, con las personas que viven en su hogar. Puede socializar con actividades extracurriculares, natación, patinaje, todo ese tipo de cosas, yendo al parque.
pero cada familia tiene su propia necesidad. Y si a ti te gustaría hacer homeschool, es súper respetable, la verdad no lo veo mal. A mí también me gustaría hacerlo, si se me da la oportunidad, porque a veces no se dan las cosas como uno quisiera, pero si hasta cierta edad, que yo diga, bueno, ya puedo enviar a mi hijo a este contexto escolar, porque ya tiene las herramientas para poder afrontarse a eso, ¿cierto? Ya tiene sabe gestionarse emocionalmente, ya sabe hacer varias cosas por sí solo, es autónomo en ir al baño, limpiarse la cola, vestirse solo, como todas estas habilidades que digo, bueno, ya lo puedo enviar y yo sé que de pronto no va a ser algo complejo para él porque he estado en contextos educativos y he visto que a veces pues no se aborda de la mejor manera. Ustedes vieron mi reel, no sé, de banderas rojas de un jardín infantil y tristemente hay muchos jardines que no están abordando la conducta de nuestros niños y muchos procesos de manera adecuada. Hay otros que sí, yo no quiero generalizar, hay otros que su educación y su acompañamiento es muy respetuoso, pero bueno, yo he visto varias cositas que no me han gustado y digo, sí me gustaría hacer homeschool hasta cierta edad donde yo digo, bueno, ya va equipado para enfrentarse a diferentes circunstancias, que pueda usar su voz, que pueda poner límites, decir para, no me gusta, ¿sí? ¿Me hago entender? Bueno, eso ya es personal, pero sí es respetable si deseas hacer homeschool. Material para explicarle el tema del celular. Ay, gracias por responder acá. Bueno, gracias. Bueno, ya creo que respondí las preguntas, ya las otras se repiten. Agradecerles entonces por haber... bueno, me faltaron varias preguntas, pero me debo ir. Así que agradecerles, si necesitan más información, en el link de mi perfil me escriben. Ahora les respondo. Gracias por estar en este espacio. Este live lo voy a subir hoy a YouTube por si deseas, llegaste tarde, lo quieres ver completo o deseas compartírselo a alguien, a un docente que tú conozcas por ahí, a una mamá, un papá. Lo voy a subir en el perfil mío, también está el link de mi YouTube. Entonces ahí va a estar disponible para ustedes. En mi canal de YouTube tengo muchos otros live que les puede ayudar a ustedes. Así que, bueno, por ahí están las herramientas que les puedo brindar a ustedes. Gracias por haberse conectado. Espero que haya sido muy aprovechable y valioso este contenido que les compartí hoy. Feliz inicio de semana. Nos vemos mañana. Mañana me conecto a las 8 de la noche a hacer live. Solo los lunes me conecto a las 10 de la mañana. Martes, miércoles y jueves me conecto a las 8 de la noche, hora Colombia. Así que gracias por estar. Para mí es un gusto que ustedes me acompañen en este espacio. Feliz resto de día y feliz inicio de semana.